Domingo 18 de nuestra liturgia común. El Evangelio de Mateo en el capítulo 14 nos trae el relato de la primera multiplicación de los panes. Podríamos comenzar por una pequeña fábula. Un hombre, paseando por el bosque, encontró un zorro que había perdido sus patas y vio un tigre que se le acercó con una presa en su boca para alimentarlo. Al día siguiente, el zorro herido volvió a recibir alimento por medio del mismo tigre. El hombre, maravillado por la bondad del tigre, se hizo esta reflexión: voy a quedarme en un rincón confiando plenamente en el Señor, y Él me dará cuanto necesito. Así lo hizo durante varios días, pero nadie le llevaba nada. Y cuando estaba a punto de morir, oyó la voz de Dios que le dijo: estás equivocado. Sigue el ejemplo del tigre. No imites al pobre zorro mutilado. No podemos seguir imitando al zorro mutilado. Tenemos que imitar más bien al tigre, que alimenta todos los días al que no puede buscar su alimento. La primera necesidad que tenemos los seres humanos es saciar nuestra hambre. Y hoy Jesús nos dice que Él es el único que nos enseña a responder a esta necesidad básica con su idea de dar de comer a la muchedumbre. Muchos sacian su vida comprando, gastando, invirtiendo, consumiendo, poseyendo, guardando. Muchos creen que estar bien es solo estar provistos de bienes materiales, y se les olvida saciar el hambre de paz interior, de amor, de esperanza y de mejores razones que lo material para vivir. Vivimos en una sociedad del bienestar y del consumo, donde siempre aspiramos a tener mejores sueldos, pensiones seguras, dietas para no engordar. Adquirimos joyas deslumbrantes y hacemos fiestas, y a pesar de todo, seguimos sintiendo muchas hambres. La sed, el hambre, las angustias, las necesidades no son solo particulares o familiares. Abarca grupos más amplios hasta llegar a multitudes que terminan sacando trapos rojos al frente de sus casas para denunciar y denunciarnos sus necesidades. Desafortunadamente, muchos de nosotros, como los discípulos de Jesús en esta escena del Evangelio de Mateo, lo único que vemos son problemas. No aportamos soluciones. Los discípulos de Jesús le dicen: estamos en descampado, está tarde, más bien despida a la gente, que vayan a las aldeas a comprarse algo de comer. Nosotros muchas veces hacemos lo mismo, porque cuando sacamos la calculadora, solo pensamos en despedir a la gente. Nada nos alcanza. No sigamos diciéndole a Jesús cuánto necesitamos para nuestra vejez, o para el año entrante, o para cuando pase el virus. Él ya hizo sus cuentas, no necesita de las nuestras. Lo único que necesita es que confiemos en su compasión. Por tanto, ayer como hoy, Jesús solo nos dice: denles ustedes de comer. Solo quien comparte sacia y se sacia. Si creemos que no tenemos ni nos alcanza, pero al mismo tiempo es una mentira.
porque el compartir no es pérdida, sino ganancia. El pan compartido se multiplica, pero el pan que no se comparte no alcanza porque se resta, se disminuye, termina por acabarse. Para multiplicar el pan, Él mandó que la gente se sentara sobre el césped. Y eso tiene un hondo significado. En el pueblo de Israel y en el Antiguo Oriente, sentados solo comían las personas libres. Los esclavos debían comer de pie. Por eso Jesús lo primero que hace es hacernos sentir libres. Siéntense, siéntense a comer. Luego toma los panes y los pescados y se los da a los discípulos para que los repartan. Y en las manos de los discípulos esos panes se multiplicaron y todos comieron hasta saciarse. Esa misma invitación es la que hoy se hace a los gobernantes, a los empresarios, banqueros, industriales y también a nosotros los pobres. A todos se nos ofrece la oportunidad de ser generosos o egoístas, de compartir o de acaparar. Sabiendo que para repetir el milagro de Jesús basta simplemente con abrir el corazón y extender las manos. Dicen que alguien le preguntó a Dios, ¿por qué permites tanta hambre? ¿Qué es lo que haces? Y Dios le respondió, te he hecho a ti para que los demás no tengan hambre. La pregunta habría que devolverla. ¿Qué es lo que tú estás haciendo? Hoy también apareció una hambre nueva que estamos padeciendo los creyentes y los cristianos en este confinamiento. El hambre de la Eucaristía y de la comunión sacramental. No es como decían estos días en esta semana un médico a quien entrevistaban y que se presentó como un docente de una universidad pontificia. ¿Cuánto necesita esa universidad hacerle entender a ese médico lo que es el sentido de lo religioso y de lo cristiano? Que eso se diera en otro tipo de institución, se entendería. Este médico decía que los creyentes debían dejar de pensar en amuletos religiosos y concentrarse más bien en obedecer lo que dice la ciencia. No, mi estimado doctor, los creyentes no hemos dejado de hacer lo que la ciencia dice. Los creyentes hemos sido hasta muy obedientes, porque los creyentes sabemos muy bien lo que debemos hacer y lo que es conveniente para cuidarnos. Pero al mismo tiempo, mi apreciado doctor, los creyentes no desconfiamos en ningún momento en ponernos en las manos de quien nos ha creado y que sabemos que nos puede salvar. Ponernos en las manos de Jesús Eucaristía, que se da y se reparte a nosotros porque nos quiere salvar. Él no es un amuleto, es nuestra hambre de Dios, que la ciencia no podrá saciar. Es nuestra realidad de fe, porque sabemos en quién tenemos puesta nuestra confianza, como dijo el apóstol Pablo. Jesús nos muestra que más que despedir o comprar, el camino a seguir es saber convivir unos con otros, partiendo y compartiendo el pan y los dones recibidos.
Hoy más que la multiplicación de los panes, lo que necesitamos es multiplicar personas que sean compasivas, misericordiosas, austeras, comedidas, humanas, cristianas, apostólicas, como el joven del Evangelio que puso sus 2 peces y sus 5 panes. ¿Qué sería en esta cuarentena si no tuviéramos los comedores sociales, las parroquias con sus miles de voluntarios que entregan su tiempo, su salud y su dinero para cubrir las necesidades de los demás? El bien no hace ruido y el ruido no hace bien. Por eso los cristianos multiplicamos el pan en medio del silencio del amor. No esperemos ver a un Jesús multiplicando el pan como lo hace un político en campaña, repartiendo ante las cámaras bonos de alimentación o tamales o becas para estudios de niños pobres o préstamos flexibles para madres cabezas de hogar o dotación para escuelitas públicas. No esperemos ver a Jesús como un filántropo que vino a comprar comida para que la multitud hambrienta cubra las necesidades básicas como por arte de magia, mientras él logra rebajar sus impuestos. Esperemos ver en Jesús un hermano que, siendo Dios, viene a saciar a través de nuestras manos las hambres de los seres humanos. Por eso qué bueno sería que esta semana alimentemos a otros con nuestra palabra, con nuestro perdón, con nuestra presencia, con nuestra oración. O tal vez de manera más concreta, dando de comer a quien no lo tiene. Y así seremos los nuevos multiplicadores del pan. Y recuerde, en este tiempo no salga mucho, como nos lo recomiendan. Lávese las manos, manténgase limpio, no se crea inmortal, no piense que la naturaleza es algo que usted domine a su antojo. El virus está ahí, pero Dios también está ahí, cuidando.